Bienvenidos a la meditación 82 de la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Hoy nos corresponde la meditación basada en Lucas 13, 1 al 9 e Isaías 5, 1 al 7. Hoy es jueves 7 de mayo. El tema es Jesús y el arrepentimiento. Yo soy Rafael Pola y todos sean muy bienvenidos. Pues vamos a nuestro texto del día de hoy, que se encuentra en Lucas capítulo número 13, verso 1 hasta el verso número 9. Qué bendición que juntos podamos seguir leyendo las Escrituras. Dice así nuestro texto. En esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Luego, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad, déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien, y si no, entonces puedes cortarla. Muy peculiar el texto de hoy y de una gran importancia, de una peculiar enseñanza la que encontramos hoy en el texto de Lucas capítulo 13, verso 1 hasta el verso número 9. Y luego se intercala con otra enseñanza de Jesús respecto a una higuera que no ha dado fruto. Bueno, continuamos. Este pasaje, decía yo, pues es muy peculiar. Jesús está al tanto de lo que está pasando, fíjense qué interesante. Y él toma dos noticias o dos historias conocidas para plantearles una pregunta a sus interlocutores. Es como si hoy iniciáramos un mensaje dominical abriendo el periódico y compartiendo alguna noticia que apareció en la prensa o en las redes sociales o se difundió por los medios tradicionales respecto a algún acontecimiento trágico. Pero no es solamente eso lo interesante, sino que Jesús parte de estas dos historias o noticias para plantear un tema muy importante respecto a lo que la gente comprendía de la fe y la justicia en el tiempo de Jesús. La gente en general pensaba, las personas malas les va mal. Les va mal a aquellos que son malos. Job no puede sufrir si es inocente, porque sufre, tiene que ser culpable. Esta es la manera de pensar de los judíos todavía en el tiempo de Jesús. Pero este pasaje se mantiene fiel a esta muy antigua tradición de ruptura radical con la idea de que el sufrimiento es siempre un castigo directo por el pecado. Jesús lo había dicho ya una y otra vez y se encuentra también
claramente en el Antiguo Testamento. Justamente ese es el propósito del libro de Job. Una de las creencias aún arraigada es como cuando se habla de la religiosidad popular. No importa lo que diga la iglesia, lo que enseñe la teología, nosotros creemos esto y se acabó. Esas son nuestras creencias. Hubo una historia interesante cuando el Concilio Vaticano II decidió que algunos santos que la iglesia veneraba, pues no pasaban realmente como santos. Y después de una revisión, algunos comenzaron a bajarlos de los altares, ya no eran santos, y las parroquias que veneraban a ese santo, pues se quedaban sin santo que venerar. Pasó así que en México una parroquia perdió a su santo y la gente, los feligreses dijeron, pues dirá lo que quiera el concilio, el sacerdote va para afuera y el santo se queda. Esta es la religiosidad popular. Y esta creencia estaba muy arraigada en el tiempo de Jesús, pero era una creencia también peligrosa, porque eso es algo también importante, queridos hermanos, hermanas. Las creencias son importantes porque algunas de ellas pueden ser muy peligrosas. Jesús entonces parte de la masacre de los Galileos y el colapso de la torre de Siloé para negar claramente la supuesta superioridad moral de los sobrevivientes o, en su caso, la condición inmoral de aquellos que murieron en ambos acontecimientos. Jesús señala que la tragedia no es un indicador de culpa selectiva, no es que a algunos les toca sufrir como consecuencia y pago de su comportamiento, o en algunos casos como un señalamiento de algo que está ahí, que podría estar oculto. Se trata de que Jesús nos enseña que el ser humano en general, parte de su humanidad, es su vulnerabilidad. El énfasis de Jesús no radica en explicar el porqué de la desgracia ajena. A veces se nos pide un porqué. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué le ha pasado esto a tal persona? ¿Por qué se ha enfermado así? ¿O le va así en su familia o en su matrimonio o en su salud? Y se espera un porqué. Jesús no entra en el terreno del porqué, sino en la urgencia de la hora para el que oye. El arrepentimiento no es una opción para los que se han portado muy mal. No necesitan arrepentirse los que son realmente pecadores. Jesús está diciendo, todos, sin ninguna excepción, necesitan arrepentirse. Tienen que dar una vuelta en U en su vida para enfilarse de manera correcta. Advierte Jesús que sin arrepentimiento todos perecerán igualmente. Sin duda que aquí resuena lo que dice el apóstol Pablo allá en sus cartas. No hay justo, ni siquiera uno, porque todos hemos pecado. Así es que Jesús no se queda debatiendo en este terreno controversial de su tiempo. Él no se queda discutiendo sobre las noticias trágicas, sino hace un llamado a la introspección, a la conciencia personal de la necesidad de enmendar la vida. Y a veces vemos a otros para no vernos a nosotros mismos. Jesús subraya que la verdadera catástrofe no es una muerte repentina. Claro que para las familias de estas personas es una tragedia, pero la verdadera tragedia está en enfrentar la eternidad sin haberse reconciliado con Dios. Pero tenemos hoy una segunda historia que nos regresa al tema de la cosecha. Ahora se trata de una higuera que no ha dado fruto ya por varias temporadas. Para el señor del huerto ya ha sido suficiente ese tiempo y lo que corresponde es simplemente quitarla, arrancarla.
Pero un jardinero misericordioso le pide que espere un año más, a lo que el Señor, sin mucho forcejeo, accede. Se trata de una manera muy pintoresca de apuntar a la actitud del Señor, que nos sigue dando oportunidad para que finalmente nuestra vida fructifique. Diríamos hoy que el mensaje de este párrafo es: ya es tiempo de dar fruto. Cada uno fructifica de acuerdo con su etapa de madurez. El énfasis en la planta nos enseñaría que hay que esperar hasta que la planta crezca para que pueda dar fruto. Pero en el caso humano, desde el principio que empezamos a seguir a Jesús, podemos dar fruto. No esperamos, sin duda, frutos maravillosos desde que la planta espiritual empieza a crecer. El mundo natural tiene sus tiempos, pero en el reino de Dios siempre se puede dar fruto. Les pongo un ejemplo muy cercano. El niño que dispuso de sus peces y sus panes para el Señor dio fruto. Las mujeres que servían a Jesús con sus bienes dieron fruto. Algunos les quitan la posibilidad de ser consideradas discípulas. No les dicen discípulas, pero no observan que sirven al Señor con sus bienes. Lo importante, hermanos queridos, en la vida, lo importante y en el seguimiento de Jesús también lo es, no es que te centres en lo que no tienes, en lo que no puedes dar, sino pon tu enfoque en lo que sí tienes, en lo que sí puedes dar. Hoy, nada te detiene para que des fruto de amor. Nada te obstaculiza que puedas dar un fruto de fe. Nada estorba para que puedas dar fruto de paciencia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de templanza. Incluso podríamos decir que aquello que parece que obstaculiza este fruto es justamente lo que permite que el fruto se produzca. Se puede dar fruto sirviendo con un pequeño detalle, como decimos de forma popular, echando una manita, echando una mano. Se puede dar fruto incluso por medio de un chat, de una llamada telefónica, en donde puedes compartir una palabra de aliento y ya dejaste una marca en el corazón de otra persona. Ya hemos aprendido que en el reino de los cielos los microactos tienen macro consecuencias. La semilla pequeñita es la hortaliza más grande. ¿Qué dice el profeta Isaías? Capítulo 5, verso 1 al 7. Ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué? Cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides ni se remueve la tierra, en un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión.
Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Qué terrible este oráculo del profeta Isaías. Les comparto ahora una frase memorable de un teólogo ortodoxo. Tenemos pocas lecturas, poco conocimiento de la iglesia ortodoxa, pero tiene también esta iglesia una muy próspera reflexión teológica, con su peculiaridad, que es para nosotros bastante extraña. Jacques Suiro es un teólogo ortodoxo que hace mucho énfasis en la conversión, en el cambio de mente. Y dice lo siguiente del texto que hemos leído hoy. El mal no es un castigo divino, sino una señal de la fragilidad de un mundo que aún no se ha transfigurado, no ha cambiado. Jesús nos enseña que el único refugio contra la absurdidad del destino es el arrepentimiento, no como un sentimiento de culpa, sino como el acto de volver el rostro hacia la luz antes de que el invierno de la vida se instale. Les mando un abrazo muy cariñoso y por aquí nos seguimos encontrando para compartir la enseñanza de la palabra. Vamos a tratar de que la meditación sobre Eclesiastés quede también grabada y guardada en YouTube y en Facebook para poder compartirla o consultarla en un momento diferente a la transmisión en vivo. Por lo pronto, les mando un gran abrazo. Yo soy Rafael Pola, la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret.